entre desigualdad y pobreza, y esto parece ser bastante directo, ¿me explico? Donde hay mayor desigualdad, lógicamente tiende a haber mayor pobreza. Si un PBI per cápita, un ingreso promedio es distribuido de manera más desigual, siempre tenderá a que haya menos recursos en los sectores de menores ingresos y por lo tanto que la pobreza sea mayor, ¿no? Ahora, como ven aquí, también se observa de que cuando hay mayor desigualdad, el crecimiento, que es un elemento que tiende a reducir la pobreza, va a tener menores efectos sobre la pobreza. El informe del PNUD, y entonces para un país como de ingresos medios, como en el Perú con alta desigualdad, como el Perú, ¿no? Un cambio en el ingreso per cápita de 3% tiende a reducir la proporción de pobres, digamos, si la proporción de pobres fuera 20 años, 20%, en 10 años un crecimiento del 3% anual per cápita reduciría la pobreza de 20% a algo como 13%. Ahora, si en esos 10 años adicionalmente la desigualdad variara de muy alta a medianamente alta, es decir, no estamos planteando una enorme política redistributiva, sino solamente bajar el Gini de 55 a 45. Como ven aquí, el efecto sobre la pobreza no sería bajarlo de 20 a 13, sino bajarlo de 20 a 7, ¿no? Que equivale a lo mismo que lograría el crecimiento económico en 30 años, ¿no? O para ponerlo de otra manera, ¿no? Si queremos reducir la pobreza rápidamente, digamos a la cuarta parte, o podemos esperar 30 años de crecimiento, o podemos tener 10 años de crecimiento más reducción de la desigualdad. ¿Ok? Entonces, lo que quiero transmitir aquí es que si queremos reducir la pobreza, bueno, lo que sería bueno es tener crecimiento con redistribución, claramente, ¿no? Grafiquito, digamos, ¿no es cierto?, obtenido del informe del Banco Mundial, del informe del Banco Mundial muestra, bueno, cómo es la elasticidad, pobreza, crecimiento para distintos niveles de desigualdad, ¿ok? La desigualdad, pobreza, crecimiento, lo que les dice, bueno, por 1% de crecimiento en el ingreso per cápita, ¿cuánto se reduce la pobreza? Bueno, si el Gini es bastante bajo, de 0.2, por 1% de ingreso per cápita, la pobreza se reduce en 3%. Pero si el Gini es 0,6, por 1% de crecimiento per cápita del consumo, la pobreza solo se va a reducir 1,5%. Es decir, esta gráfica, a diferencia de la anterior sugiere una política de crecimiento con redistribución, ¿me explico? Buscar ambas cosas. Esta gráfica parte de un elemento que es las desigualdades iniciales, ¿ok? Si logramos reducir la desigualdad, a futuro el crecimiento va a tener mayor efecto sobre la pobreza. Entonces aquí la desigualdad se está tomando como dada en un nivel inicial, ¿me explico? Pero tiene influencia sobre cuánto el crecimiento pueda reducir la pobreza. Aquí le añadimos una Z porque no lo había hecho. Ok, en el Perú, digamos, hace algunos años que no veo un estudio con la elasticidad crecimiento, por eso sí hay varios, pero bueno, un estudio de Javier Escobar y Carmen Ponce mostraba esto, ¿no? La zona, digamos, grandes diferencias en el efecto del crecimiento sobre la pobreza. En la sierra y selva, donde la pobreza es mayor, la elasticidad crecimiento-pobreza es menor. Es decir, el crecimiento tendría menos efecto sobre la pobreza. En cambio, en Lima tendría más efecto sobre la pobreza. ¿Ok? Entonces, entremos de lleno al tema de esta relación de acá, ¿no? La desigualdad, cómo afecta al crecimiento económico. ¿Ok? Y este es un gran debate de los años 70, ¿no sé? Y en los años 70 y 80, digamos, ¿no es cierto?, la posición que prevalecía, o el discurso que prevalecía importante, es ¿no? Bueno, antes que pensar en redistribuir, mejor lo que hay que hacer es que crezca la torta, que haya crecimiento. Si hay crecimiento, todos ganan. Si hay distribución, eso no va a tener tanto efecto. Si redistribuyes, tienes el crecimiento. Les explicaré ahora esta teoría. Y entonces, el discurso decía, miren, redistribuyes ahorita, vas a matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no es cierto? Vas a
perder ganancias futuras, mejor preserva el crecimiento, tengan paciencia y ese crecimiento logrará reducir la pobreza. Y por si acaso, este discurso todavía tiene una fuerza política importante, digamos, ¿no? En el mundo y en el Perú, ¿no? Luego ahorita les explicaré un poco la teoría detrás de eso, ¿no? Frente a esto, en realidad en los 70s se discutía, digamos, había dos argumentos centrales, ¿no? Que todavía son válidos, digamos, ¿no? El primero es que, bueno, la distribución, una distribución justa, tiene un sustento ético. No es solo un tema de las consecuencias, ¿me explico? El que haya una enorme desigualdad es algo, digamos, que como hemos visto en la clase anterior y tras anterior, bueno, es en sí mismo, no sé, lo sentimos mal, ¿no? ¿Cuánto y cómo? Esta discusión de la desigualdad de qué y qué desigualdad habría que mirar, pero una desigualdad injusta no nos parece adecuado en sí misma, más allá de su efecto sobre el crecimiento, ¿no? Un profesor nuestro, Adolfo Figueroa, en los 70s, desarrolló un argumento, digamos, ¿cierto? Es un cálculo sobre esto, y ahorita no me acuerdo el dato exacto, pero él decía, bueno, la desigualdad en el Perú es tan grande, creo que sí, ya me acordé, que sí, le quitamos el 10% de los ingresos al grupo más rico, al decil más rico, solo le quitamos la 10ª parte de su dinero y se lo damos al 20% más pobre, podemos duplicar los ingresos de los más pobres. Entonces el argumento era, bueno, pero miren, la redistribución puede ser un problema, pero un poquito de esfuerzo de redistribución puede generar un enorme efecto sobre la pobreza. Entonces, este es un argumento, digamos, cuantitativo, ¿no? No de lógica, pero cuantitativo. Sin hacer un gran cambio, podemos, ¿no es cierto?, lograr grandes ventajas sobre la pobreza. ¿Ok? Y digamos, para resumirles un poco esta cuestión, en realidad el tema se considera tan difícil que efectivamente, digamos, el Banco Mundial en los años 70 sacó un famoso libro de Hollis y Chenery, Chenery y Aluwalia, ¿no? Que decía, se titulaba Distribution with Growth, ¿no? Era toda la idea de cómo hacemos para salirnos de este dilema. Si redistribuimos, detenemos el crecimiento, ¿cómo logramos redistribuir sin detener el crecimiento? Porque se pensaba que esencialmente, digamos, ¿cierto?, la redistribución detenía el crecimiento. ¿Por qué se pensaba que una mayor desigualdad favorecía el crecimiento? O si se quiere, si igualábamos las cosas, eso iba a detener el crecimiento. Bueno, el modelo básico, luego ahí les tengo un grafiquito que saqué de un texto. El modelo básico es esto, ¿no? Fíjense, los ricos tienen una mayor propensión al ahorro. Esto es como normal, ¿no? Está en sus modelos macro básicos del ahorro y el consumo y se verifica en la realidad por el, digamos, hecho bastante sencillo de que una persona pobre no tiene mucho margen para ahorrar. ¿Me explico? En cambio, el que ya tiene, digamos, sus necesidades básicas recontra cubiertas, si tiene bastante dinero, puede tener una mayor posibilidad de ahorro. ¿Ok? Pues esto se verifica más o menos empíricamente. Es cierto, la proporción al ahorro tiende a ser mayor en los que tienen mayores ingresos. Y por lo tanto, si hay mayor desigualdad, eso implica que hay mayor ahorro nacional. Y si hay mayor ahorro, dice esta teoría, por lo tanto podrá haber mayor inversión. Y mayor inversión, mayor crecimiento. ¿Ok? Entonces este modelo básico tendría a decir que la desigualdad favorecía el crecimiento económico, ¿no? Este es un modelo macro, ¿no? En realidad, en la narrativa política y un poco micro, hay la otra idea que es, bueno, la desigualdad genera un incentivo, ¿no? Si es que, digamos, hay mayores diferencias, entonces la gente va a luchar con más empeño para subir en la escala social y por lo tanto va a ser más empeño para trabajar duro, educarse, porque las posibilidades de ganancia son mayores, ¿no? Hay un incentivo. Ahora, esto era, pues, como les digo, el pensamiento prevaleciente hasta los años 70 y 80, hasta que comenzaron a hacerse varios estudios. Este era el pensamiento prevaleciente, pero se hicieron diversos estudios al respecto, y varios estudios comenzaron a mostrar reiteradamente que los países más desiguales crecían menos y los países más iguales crecían más.
Otros estudios han mostrado este grafiquito que lo he sacado de un informe del Fondo Monetario Internacional, resalta otro elemento que tiene que ver con la sostenibilidad del crecimiento, ¿no? Los países más desiguales tienen periodos de crecimiento, los más desiguales tienen periodos de crecimiento más cortos. Los países más iguales tienden a tener periodos más largos de crecimiento y periodos de recesión más cortos. Pero hay, digamos, la literatura sobre esto, por si acaso, es bastante amplia. Entonces hay cantidad de trabajos hechos al respecto. Me parece que el último que yo he visto más sustancioso, ese es el que puse de lectura obligatoria, que me parece es Ostriberg y Tansatirides o algo así, creo que se llama el otro autor. Pero en fin, hay, como les digo, cantidad de estudios empíricos discutiendo este tema que tiene una serie de complejidades en sí mismo respecto a cómo medirlo adecuadamente para tener un resultado robusto, digamos, ¿no? No es un tema trivial en su logro econométrico, digamos, ¿no? El gráfico de la izquierda indica, la lógica de esto es, bueno, el efecto sobre el crecimiento que tiene reducir el Gini, que tiene reducir la desigualdad, es más grande en los países más desiguales y menor en los países menos desiguales. Entonces, es un efecto no lineal, digamos. Esto, de hecho, este grafiquito dice, bueno, este país que creo que es Zimbabue, ¿no es cierto? Si le reducimos el Gini en una desviación estándar, bueno, el crecimiento va a aumentar en 5%, ¿ok? Y por si acaso, digamos, los países del hemisferio occidental, donde está el Perú, son estos moraditos, y el Perú está acá. Aquí dice PER. Entonces, esto dice que el Perú, la estimación dice que si el Perú redujera su desigualdad medida por el Gini en un promedio, bueno, el crecimiento aumentaría en 4%. Y por si acaso, si quieren ver esto es interesante, bueno, ellos calculan que, claro, que este efecto no es en todos los países, ¿no? En países que ya son bastante iguales, digamos, como Francia, ¿ok? El efecto de reducir el Gini es casi mínimo, pequeñísimo, ¿ok? Esto es Francia, esto es Alemania, esto es Hungría, y en los países como nórdicos, escandinavos, ¿no es cierto?, que tienen un alto nivel de igualdad, se considera que ya aquí su nivel de desigualdad es tan bajo que reducirlo más sería negativo por el crecimiento. Esto es, si ven los países de arriba, esto es Noruega, Bélgica, Suecia, y no sé qué sigue, Bielorrusia, Ucrania, Checoslovaquia, Finlandia, no sé qué más, Eslovaquia, ¿no? O sea, es interesante que aquí, claro, el tema de el efecto de reducir la desigualdad sobre el crecimiento es importante en los países que son muy desiguales. En los países que son muy iguales, incluso esto pueda revertirse, ¿no? Y esto es, bueno, es lo mismo con otra medida en la cual no se considera una reducción promedio del Gini, sino se considera un punto porcentual de reducción del Gini, ¿no? Y entonces eso sería cuánto crecería, cuánto sería el mayor crecimiento del PIB per cápita debido a eso. ¿Ok? Entonces, en realidad, para resumir un poquito la evidencia, este es como un estudio, creo que este gráfico, si no me equivoco, lo saqué de Ostriberg y Tsangarides, ¿ok? Diversos estudios muestran que países que tenían una menor desigualdad inicial de ingresos crecen más. La evidencia ha seguido creciendo en esta dirección. No sé si en qué momento está en la bibliografía, pero ya el estudio del Banco Mundial, el informe del Banco Mundial, el informe del Desarrollo Mundial del Banco Mundial del 2004, me parece, o 2006, que es sobre desigualdad, ya dice, bueno, esto parece, la mayor parte de estudios parecen decir esto, hoy la literatura se ha inclinado claramente en este sentido, ¿no? Y se miden como crecimiento promedio de ingresos a lo largo del tiempo y se miden como sostenibilidad del crecimiento en otros estudios que han habido, ¿no?
los países con menor desigualdad tienen periodos de crecimiento más largos y recesiones más cortas. Una evidencia medio anecdótica es que en realidad desde los años 60 o 70, varios países del Asia están creciendo más que los países de América Latina, y en general Asia es un continente donde hay más igualdad que en el Perú, sobre todo en Asia Oriental, ¿no? Y América Latina es un continente más desigual y tiende a crecer menos. ¿Ok? Pero ojo, hay que reconocer que esta discusión econométrica, empírica y analítica es una discusión abierta, en realidad. Hay bastante evidencia de esto, pero una discusión abierta, ¿no? Por varias razones, ¿no? La primera es que la relación entre crecimiento y desigualdad es compleja, es decir, no necesariamente es lineal, sino no lineal, es lo que parece mostrar este gráfico, ¿ok? No es lineal, entonces, y también el crecimiento puede afectar la desigualdad, o sea que aquí, claro, los estudios panel desentrañan un poco esta posible endogeneidad, pero de todas maneras es un tema a analizar. El segundo tema mayor de discusión es, bueno, tal vez el tema es que las dos variables no solamente es que la desigualdad genera menor crecimiento, sino que las políticas, determinadas políticas, influyen en ambas, ¿no? Digamos, las dos variables son de alguna manera resultado, ¿no? De estructuras económicas, políticas económicas, etcétera. Entonces, tal vez hay, digamos, variables latentes o explicaciones que afectan ambas al mismo tiempo. Y eso no es tan fácil de resolver. Berg, Ostri y otro autor tienen un libro de hace 2 o 3 años donde trabajan bastante el tema de las políticas y qué efectos tienen sobre el crecimiento y la desigualdad. Tienen un librito, luego les paso la referencia. Bastante bueno, ¿eh? Muy recomendable. Otras observaciones que he visto, creo que están en un texto de Thorbecke que estaba revisando ahora, dicen, bueno, o de Bourguignon, creo, creo que dicen, bueno, en realidad el crecimiento es un dato del PBI total que resume un montón de indicadores, digamos, ¿no es cierto? Que resume el crecimiento de distintos sectores, distintos grupos sociales, distintas productividades. Y el dato de Gini, que usualmente se toma pues un indicador como el Gini, un indicador resumen de la desigualdad, como veremos más adelante, también es un indicador resumen, ¿no? Que muchos dicen no refleja suficientemente todo lo que está pasando con la distribución. Entonces, estos indicadores resumen, digamos que tienen sus limitaciones, ¿no? Y finalmente también está analizado en el sentido de que hay estudios sobre esto, de que, bueno, ¿qué es lo más relevante, no? Algunos de los primeros estudios enfatizaron la desigualdad de activos, ¿no? Por ejemplo, la distribución de tierras, que parece que tiene algunos efectos negativos sobre el crecimiento. Otros han enfatizado el tema de la desigualdad de oportunidades, es decir, con esta cuestión que discutimos, lo que importa no es tanto la desigualdad de los ingresos como resultado, sino de las oportunidades. Si las oportunidades son desiguales, eso sería lo que más influiría, ¿no? Entonces, en realidad hay como varios análisis de esto y hay algunos modelos que tratan de explicar ambas cosas. El asunto es un poquito más complejo que simplemente pensar que la desigualdad influye en el crecimiento, ¿no? Hay una discusión más compleja atrás de esto. ¿Qué evidencias, qué investigaciones recientes he visto yo? Bueno, uno, parece que el efecto sería no lineal. Hay un estudio de Grigoli y Robles, también del Fondo Monetario Internacional, me parece, que establecieron esto, ¿no? Que la mayor desigualdad afecta negativamente el crecimiento a partir de un Gini mayor de 0,27. Es un poco lo que dice este gráfico de acá, ¿ok? Solo a partir de un nivel de Gini, ¿no es cierto? El efecto es negativo, ¿no? Antes no. ¿Ok? Parecer, digamos, algunas investigaciones. Y luego ha habido bastante discusión o alguna discusión sobre esto, ¿ok? Que a mí me parece interesante, que es, bueno, supongamos que los países más desiguales crecen menos, ¿ok? Pero, digamos, eso es un resultado. Eso no quiere decir que una redistribución genere mayor crecimiento. La mayor parte de estos estudios sobre la desigualdad del crecimiento asumen
el crecimiento, digamos, del 70 al 80 o del 2000 al 2010 en función de la distribución en el año 2000, en el año base, de tal manera que se controla una posible endogeneidad. Pero eso no es igual a decir que un cambio en la distribución afecta el crecimiento. Un nivel de distribución de Gini afecta el crecimiento. Un cambio en la distribución no necesariamente. Y como dije, posiblemente, si hablamos de una redistribución, de una política redistributiva, posiblemente son políticas que afectan simultáneamente a la distribución y al crecimiento. Entonces, resolver esto no es tan claro, ¿no? Hay pocos estudios sobre esto. El mejor, creo, perdón, es uno hecho por Ostri y otros en el Fondo Monetario en 2014, que responden a esta pregunta, ¿no? La preocupación aquí es esta, ¿no? Para ponerla en la discusión actual, ¿no? Bueno, si queremos redistribuir ingresos y ponemos un mayor impuesto a las ganancias de las empresas para redistribuir, bueno, ¿no vamos a estar desincentivando las inversiones? Si ponemos un mayor impuesto a las ganancias, la rentabilidad presumible de las inversiones cae. Si la rentabilidad presumible de las inversiones cae, es posible pensar que haya menos inversiones. Por si acaso, esta discusión es sumamente actual, vista desde el otro lado. ¿En qué sentido? Bueno, no sé si ustedes saben, pero la política que aplicó Donald Trump al llegar al gobierno, ¿qué fue? Rebajar los impuestos a los niveles de altos ingresos, ¿okay? A las ganancias de capital, ¿no? Entonces, en realidad, lo que hizo fue tener una política, digamos, redistributiva al revés, de mayor concentración del ingreso. Pero la lógica y el discurso atrás de eso es no. Yo voy a rebajar los impuestos a las empresas, a las ganancias empresariales, eso va a aumentar la inversión y aumentar el crecimiento y al final todos ganamos. ¿Me explico? Es como la misma discusión al revés, ¿no? Voy a redistribuir en realidad a favor de los estratos altos del capital, pero al darles mayores ganancias voy a promover la inversión y al promover la inversión, entonces va a haber más inversión, va a haber más crecimiento y al final todos ganamos. Bueno, en realidad el que ha discutido bastante esto, si quieren seguir la discusión actual en Estados Unidos, es Krugman, ¿no? Que ha seguido, pues, digamos, se enfrentó fuertemente a la política de Trump de bajarle los ingresos a los grupos de altos, a la ganancia de capital y al tramo de mayores ingresos, criticó duramente la teoría y ha estado siguiendo las estadísticas para demostrar que efectivamente lo que ha sucedido en Estados Unidos, hasta antes de esta crisis, digamos, ¿cierto?, es que habían rebajado la presión tributaria, había rebajado la capacidad distributiva del Estado, había agravado la distribución y no había aumentado la inversión. Pero, en fin, está claro que este es un tema en discusión. Y en este estudio, Ostri y colaboradores muestran que, digamos, una política fiscal redistributiva solamente afectaría negativamente, es decir, más ganancias a las empresas, más impuestos a las ganancias de la empresa, solo afectaría negativamente si es que ya el país tiene una política fiscal muy redistributiva, ¿no? En realidad este es como el resumen que puso el Fondo Monetario Internacional en su informe. No sé si les comenté, pero eso está en un informe que hace el Fondo Monetario una o dos veces al año, que se llama el Fiscal Monitor, el monitor fiscal, que tiene usualmente un informe especial, y este informe especial creo que es de octubre del 2017, hizo un informe especial sobre el tema de la distribución, ¿no? Y sus efectos sobre el ingreso, y encontró que efectivamente no hay mayor evidencia de que una política fiscal redistributiva afecte negativamente el crecimiento. Dice, podría ser en algunos casos extremos, pero no tanto. Por si acaso, la importancia de esto, ¿cuál es? Supongo que lo veremos más adelante cuando veamos las estadísticas del Perú y los datos, no me gusta mucho, pero este es un grafiquito que muestra, no está claro, resume la fuerza redistributiva del Estado, ¿sí? En el eje horizontal está cuánto es el coeficiente Gini, esta medida de la distribución, a partir del ingreso de mercado, es decir, antes de considerar los impuestos que cobra el Estado y antes de considerar las transferencias, los programas sociales que hace el Estado. Eso está medido acá en el eje horizontal, ¿ok? Y pueden ver, no sé, pues que Dinamarca, vamos a ponerlo así, su Gini
de ingreso del mercado era 0.4, y, no sé, Finlandia era cerca de 0.5, e Irlanda, ven acá, era cerca de 0.6, 0.57. Ok, pero el Estado siempre lo que hace es cobra impuestos y aplica transferencias. Mientras más redistributiva sea una política fiscal, le va a cobrar más impuestos a los ricos y darle más transferencias a los pobres, va a modificar más el coeficiente de Gini. Entonces, para agarrar el ejemplo de Dinamarca, Dinamarca tiene un Gini de ingreso del mercado de 0.4, pero, bueno, acá su Gini, después de acá todo el mercado, es de 0.24, más o menos. Lo cual quiere decir que el Estado ha tenido un rol redistributivo significativo. ¿Ok? Si no hubiera tenido ningún resultado, si fuera neutro, Dinamarca estaría por acá. ¿Me explico? ¿No? De tal manera que su coeficiente de Gini antes y después sería lo mismo. Pero aquí los que están más acá son los que han tenido una acción del Estado más redistributiva. Islandia, Noruega, Dinamarca, Checoslovaquia, Finlandia, Eslovenia. ¿Ok? Varios de los países europeos están entre los más redistribuidores, los que están más lejos de la raya. ¿Ok? Digamos, Corea, Estados Unidos, Israel son países un poco menos redistributivos. Tienen un Gini fuerte antes de la de la acción del Estado, un Gini por ingreso del mercado más o menos fuerte, y bueno, se reduce un poco. Bueno, lo crítico aquí es que vean, los puntos rojos son los países latinoamericanos, y aquí el puntito rojo, este puntito rojo es el Perú. ¿Qué quiere decir esto? Que la desigualdad de los ingresos del mercado y los después de la acción del Estado es casi la misma. El Estado casi no tiene ningún rol redistribuidor. Estamos, veamos, mejor que Colombia y Brasil, según en este gráfico, ¿ok? Costa Rica tiene una desigualdad de ingresos previa mayor, ¿no es cierto? Pero que es corregida, digamos, un poquito más por el Estado. Uruguay tiene un rol del Estado mucho redistribuidor bastante mayor, ¿ok? En este gráfico, Uruguay tiene una desigualdad de mercado, digamos, mayor que la peruana, pero cuando interviene el Estado, la desigualdad después es bastante menor que la peruana. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo aquí, ¿no? En el eje horizontal, Uruguay está más a la derecha. Su desigualdad por los ingresos del mercado es mayor. Pero después de la acción del Estado, Uruguay está debajo del Perú, su desigualdad es menor. La acción redistributiva del Estado ha sido bastante grande. ¿A qué voy con esto? ¿Por qué presento este gráfico? Porque lo que dice este gráfico es, miren, esta discusión sobre la fuerza redistributiva del Estado es bien relevante, ¿ok? Los estados pueden tener un impacto redistributivo grande o pueden no tenerlo, ¿ok? El Perú claramente no lo tiene. Latinoamérica en general lo tiene poco. Los países europeos lo tienen bastante. Estados Unidos, no mucho, ¿no? Bastante más que América Latina, bastante menos que la mayor parte de países europeos. Argentina es este puntito rojo acá, de manera interesante, es un país que, digamos, sus ingresos del mercado serían bastante desiguales, más que los peruanos, pero la acción redistributiva del Estado es bastante fuerte, y luego de que actúe el Estado, su nivel de desigualdad es bastante menor que, no sé, toda América Latina, digamos, ¿no? Entonces, esto es para decirles que esto es relevante. Y la discusión a la que iba, me distraí un ratito, pero la discusión a lo que voy, esto es relevante, pero entonces cabe una pregunta central, ¿no? Si quisiéramos, digamos, pasar del Perú de acá a acá, vamos a ponerlo así, si quisiéramos que el Perú tuviera una política redistributiva mucho más fuerte, la pregunta que se han hecho los economistas un buen tiempo es, ¿eso tendría un alto costo del crecimiento? Recuerden la primera teoría prevaleciente. Si le quitamos dinero a los más ricos, va a haber menos ahorro nacional. ¿Ok? Recuerden el discurso, va a haber menos incentivo, vamos a estar interviniendo en el mercado y generando ineficiencias o distorsiones en el mercado, vamos a quitar incentivos. Ese es el discurso. ¿Ok? Regreso, ¿no? El estudio de Ostri y otros, que está por acá, dice, no, puedes pasar de ser Perú a ser Argentina sin un costo de crecimiento necesariamente.
¿ok? Las estimaciones muestran que no hay un efecto de ese tipo. ¿Ok? Por si acaso, aquí, bueno, hay más estudios al respecto. Este estudio de Branko Milanovic y Van der Weide muestra que en realidad la desigualdad es mala para el crecimiento de los pobres, pero no para el crecimiento de los ricos. Él diferencia ya no el crecimiento agregado de la economía, sino diferencia el crecimiento de distintos segmentos de la economía. Eso es lo novedoso de este artículo, digamos, ¿no? Algunas teorías para explicar por qué la desigualdad afecta negativamente el crecimiento. Y les comentaré antes que como introducción que en realidad hay bastantes, no bastantes, pero hay varios modelos al respecto, ¿no? Y ya se han hecho algunos reviews, digamos, ¿no es cierto? Algunas revisiones sobre estas discusiones y todavía hay, digamos, es una discusión que continúa, digamos, ¿no? Algo así, ¿no? Aquí presento algunas de las que me parecen más interesantes, digamos, ¿no es cierto? Y tal vez luego voy a dejar un poquito más para hablar un poco más de esto, ¿no? Pero entonces, creo que una primera rama de teorías, digamos, ¿cierto?, de modelos, son modelos que tienen que ver con el funcionamiento de las instituciones y varios de ellos ponen énfasis en el tema del conflicto social. Nuestro profesor Adolfo Figueroa, en su libro de la Sociedad Sigma, levanta esto y en varios otros trabajos que tuvo, pero en realidad, digamos, lo pongo a Adolfo porque era mi profe, digamos, ¿no? Profesor emérito de la facultad y porque él trabajó bastante en el Perú, pero hay una amplia literatura internacional y varios modelos formalizados al respecto, ¿no? Varios resaltan el tema más estrictamente, digamos, político, ¿no? Más desigualdad tiende a generar más conflicto social, lo he puesto así en genérico, pueden ser rebeliones, guerrillas, robos, conflicto en general, y bueno, todo este conflicto, pues, no sé, influye en la dificultad del funcionamiento de los negocios, en el mayor riesgo de los inversionistas, y por lo tanto en una menor inversión, ¿ok? Y esto parece más o menos claro. Digamos que este conflicto social estaría afectando el derecho de la propiedad, ¿no? Y el derecho a la propiedad sería una condición esencial, digamos, muy importante para la inversión. Y como decía alguna vez otro de mis profesores preferidos, bueno, no hay animal más cobarde que $1.000.000, ¿no? Es decir, si hay una situación de riesgo, hay conflictos, etcétera, el capital se va a ir corriendo, ¿no? Otros modelitos resaltan el tema de los robos. Entonces, cuando hay más desigualdad, hay varios modelos, y de hecho, en la clase de consecuencias sociales se ve, ¿ok? No sé si recuerdan, pero ahí se ve, hay más robos, y cuando hay más robos, la gente tiene que estar, pues, defendiendo su propiedad, contratando, no sé, guachimanes, guardaespaldas, reduciendo algunas transacciones, reduciendo algunos negocios que ya no se pueden hacer porque el riesgo de robo es mayor. Todo eso afectaría el crecimiento. Y por último, un tercer elemento es que habría mayor desigualdad, llevaría a menor confianza entre las personas, interacciones económicas, dificultades que implican mayores costos de transacción y eso reduciría el crecimiento. Eso lo he graficado aquí porque me pareció chévere este último, porque no puedo poner evidencia de todo, si no se hace muy larga la clase, pero bueno, aquí pueden ver cómo, ¿no es cierto?, mientras mayor es la desigualdad, la confianza entre las personas es menor. Esto se mide con una encuesta, lo ha medido creo la encuesta Gallup, una encuesta internacional, con una pregunta muy sencilla que dice, ¿tú confías en la gente, si te cruzas con alguien en la calle, confías en él o no? ¿En qué porcentaje confías en él? Y bueno, como pueden ver aquí, los países más iguales, los países nórdicos, como dice un poquito, tienen mayor confianza, menor desigualdad y mayor confianza entre las personas. Y este grafiquito, de aquí un estudio sobre el capital social, ¿no es cierto?, pone los distintos países, este es su nivel de confianza y este es su nivel de crecimiento, y aquí se puede ver que hay una cierta asociación, digamos, no está puesta la raya de la regresión, pero se ve que mayor confianza tiende a haber mayor crecimiento, ¿ok? Este es un estudio ya un poco antiguo, pero no sé dónde lo saqué, pero acá está.
¿no? Y por si acaso aquí es como, ¿y por qué habría mayor crecimiento donde hay mayor